Así puede pasar un buen mensaje esta noche, ¿verdad? ¿Cómo están, hermano? Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Anoche estuvimos aquí y otra noche, otra vez aquí. Qué bendición, ¿verdad? Me alegro verlos, hermano. Bueno, vamos esta noche, hermano, a compartir la palabra. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5. Quiero usar unos textos, leer unos textos en dos versiones. Vamos a leer, hermanos, el versículo del 1 al 11. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano, yo quiero leerles, en esta versión quiero solamente retomar el versículo 11. Dice acá: gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Vamos a predicar esta noche el temor a Dios. A este caso de Ananías y Zafira, de entrada muestra una falta de temor a Dios de parte de un matrimonio. Este matrimonio o esta pareja era una pareja cristiana. Una pareja cristiana que se estaba moviendo o estaba en los momentos del movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. Los apóstoles estaban enseñando a diestra y a siniestra y era un mover maravilloso para la iglesia. El Espíritu Santo se estaba moviendo. El Espíritu Santo estaba hablando. El Espíritu Santo estaba revelando su palabra y la gente estaba siendo edificada. Todo el mundo sabía que Dios estaba entre su pueblo. La iglesia era un avivamiento poderoso. Era una obra maravillosa que Dios hacía y que la iglesia recibía, y eso se contemplaba en la forma que la iglesia se estaba dando. Era un mover tremendo, la comunión de los hermanos, la unidad de los hermanos, el gozo, la participación. Dice que nadie decía ser suyo nada porque lo compartían, y si había necesidad en uno, era un mover que toda la gente estaba. Hermano, es una obra que no la hace el hombre. Nosotros podríamos practicar, idear un montón de prácticas. La cuestión es cómo las estamos haciendo. Y podríamos imitar en nuestras obras y en nuestras actividades lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y podríamos quedarnos, hermanos, con esas acciones que aparentemente se miran a la vista de los hombres cuadraditas y bonitas. Esa es una obra. Cada quien puede hacer, cualquier persona puede hacer un invento y puede organizar un asunto súper bien y hacerlo intachablemente, y cada punto y cada cosa en su respectivo lugar, y la fachada va a ser maravillosa, la observación va a ser buena, se va a interpretar hermoso y hasta se va a decir: Dios estuvo glorificando allí. Pero hay otra cuestión: cuando Dios es el motor de aquello, cuando el Espíritu Santo no es que está inventando, cuando el Espíritu Santo está hablando, está revelando, está inquietando, está llenando, está impulsando la vida de la gente, hermano, eso va más allá de los arreglos, de los adornos y de las cosas acomodadas que nosotros podemos hacer, que la iglesia puede hacer. En ese lugar el Espíritu Santo tenía el control de la iglesia. La iglesia estaba bajo el control de Dios.
La presencia de Dios se estaba moviendo y los hermanos estaban disfrutando la gracia del Señor. Hermano, ese es un momento bonito. Y yo sé, y especialmente que hay varios hermanos que tienen muchos años de conocer a Cristo y de estar en la iglesia. Gente que desde hace tiempo le sirve a Cristo. Y yo sé que ustedes han pasado momentos maravillosos con Dios. Y yo sé que esta iglesia ha experimentado cosas grandes. Ha experimentado cosas lindas. Esta iglesia, yo estoy seguro que ha experimentado muchas maravillas del Señor. Y yo sé que por aquí han pasado experiencias maravillosas del Espíritu Santo. Ustedes han tenido experiencias lindas, han visto cosas grandes. Me cuentan que andaban en aquellos tiempos en eventos distritales, en eventos regionales, en eventos territoriales que se movilizaban para todos lados. Esta iglesia en un tiempo, parece que desde sus principios, ha tenido un movimiento hermoso. Y yo sé que ustedes conocen el mover de Dios, han experimentado muchas cosas y algo ha pasado. Hermano, pero escuche esto. Yo lo he aprendido. Y cuando yo veo que algo así pasa en la iglesia, cuando algo hermoso está pasando, cuando de pronto no es como que tenemos una visita del Espíritu Santo, sino como que el Señor comienza a ministrar a la iglesia de alguna manera, de alguna forma comienza a moverse. Fíjese que yo corro a dar predicaciones y alertar a la iglesia, y lo he hecho varias veces y a propósito lo he hecho. Lo he hecho como que dice, hermanos, no pierdan ese fuego, hermanos, no pierdan ese impulso, hermanos, no apaguen eso, hermanos, algo está pasando, no pierdan aquello. Yo lo he hecho, lo he dicho, para que la gente mantenga aquello, porque es muy fácil también, hermano, es muy fácil echarle agua al fuego. Usted puede echarle agua al fuego, usted puede apagar al Espíritu Santo. Le dice, pero ¿cómo lo voy a apagar? Sus acciones pueden apagar al Espíritu Santo. Por eso es que él dice, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando usted contrista al Espíritu Santo, el primero que se apague es usted. Y si tiene dones y ministerios, se adormecen, se paralizan. Y cualquier otra cosa que pueda hacer solamente es la bulla, la acción, la experiencia, pero tan vacío. No es el Espíritu Santo. Entonces yo le he dicho a la iglesia, hermano, cuando algo hermoso pase, no pierda la oportunidad. O como cuando Dios está bendiciendo económicamente, creo que es el momento que la gente ahorre. Me estoy acordando ahorita de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas de Egipto. El momento de las vacas gordas era el momento de administrar, era el momento de ahorrar, era el momento de cuidar, era el momento, era un apogeo donde José, cuando reveló el sueño y tenía la profecía, comenzó a aconsejar y a decir, hermanos, es necesario que se haga todo esto para que no se pierda lo que viene. Es necesario que se hagan tales cosas que en el tiempo de la abundancia, que en el tiempo de las vacas gordas, que en el tiempo de la grande cosecha, aprovechemos, se guarde en grandes recipientes, se pongan buenos administradores, se cuide todo, porque vienen 7 años de grande sufrimiento y la cosecha reservada va a ser de bendición para esos tiempos. Si pasamos eso y ponemos eso como un ejemplo para hablar de la obra de Dios, de lo que pasa en su vida, de lo que pasa en una iglesia cuando Dios mueve con su Espíritu Santo a la iglesia, cuando algo pasa, es lo mismo, la gente despierta, la gente inteligente debe darse cuenta que no es para derrocharlo, no es para abusarlo, es para disfrutar, es para llenarse, es para cuidar, porque Dios está como en cierta forma visitando a su pueblo. O en otras palabras, se llegó un momento especial de Dios para bendecir a esa gente, a esa familia o a esa iglesia. Es el momento, entonces, yo les he dicho 1000 veces, de cuidar eso. Cuando he visto hermanos que de pronto se levantan, comienza un avivamiento bonito en un sector, por ejemplo en el liderazgo del Ministerio de Alabanza, cuando lo miramos en los jóvenes, cuando lo miramos en algún departamento y miramos que algo se está moviendo, yo soy uno de los primeros, y cuiden eso, no lo apaguen. La palabra directa bíblica es: no apaguéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Sé lleno del Espíritu. En otras palabras, mantente como una llama encendida. Es una característica de un cristiano ferviente en el Espíritu y de una iglesia ferviente en el Espíritu cuando está llena del Señor. Una vez llena se va a ver su gloria, la gloria de Dios en esa persona y en esa iglesia. Algo va a pasar allí. Yo le he dicho, no perdamos la oportunidad. Cuidémonos. Cuidémonos. Otro ejemplo que quiero ponerle.
Ejemplo de cuidar y de no cuidar cuando Dios hace algo. Cuando Dios nos está bendiciendo. Elías, en medio de una nación llena de idolatría, sabía, hermano, que Israel se había doblegado a la idolatría. El poder de control, de intimidación de Acab y de Jezabel había controlado a Israel y habían matado a los profetas. Levantaron una campaña para apagar el culto de Dios en el altar. Fue campaña intencional que se hizo para que el altar de Dios se apagara y el culto de Dios se muriera en Israel. Fue campaña de Jezabel, la idólatra. Fue campaña de Acab, el rey idólatra. Fue campaña de 850 profetas, tanto de Baal como de Acera. Se levantaron en persecución contra los profetas, le dieron muerte. Y apagaron el culto, una campaña intencional para apagar el fuego, para apagar el culto del Señor, que el Señor reprenda al diablo. Eso no, hermano, ese es para que se dé cuenta que eso sucede hoy. Usted podría ser un agente que apaga su propio fuego, o podría ser alguien también que mete sus manos para que se le apague el fuego a otro. Eso sucede en las iglesias, eso pasa también. No sé si puedo decirles en esta oportunidad, iglesia, activa con los ojos abiertos. Alguien quiere apagarte el fuego de Dios en tu vida. Sí. Podría ser usted mismo, su propio enemigo para su vida de gloria en Cristo. O el enemigo podría usar personas para apagar el fuego en su vida. Eso fue lo que pasó con ese poder idolátrico en los tiempos de Elías. Apagaron el culto de Dios. Levantaron campaña contra los profetas de Dios. Levantaron campaña contra el altar, contra Elías, contra los profetas. Ya no se hacía aquella gloria que se hacía en Israel porque fue apagado intencionalmente. Y ahora Elías queda y es perseguido para muerte. Fue cuando Elías, en Dios, orando al Señor para que Dios restaurara la nación, enfrentó a los profetas de Baal, enfrentó a Jezabel y enfrentó a Acab. Y los retó. Y se fueron a un lugar donde se iban a sacar chispa. Y pidieron que el Dios que contestara con fuego, que diera una señal, ese era el Dios de Israel. Y el Dios que no contestara con ese fruto de gloria no era el Dios de Israel. Y Elías, hermano, estuvo en esa gloria. Elías andaba ungido. Elías no andaba intimidado por nadie ni por nada. Él estaba haciendo la obra del Señor y se enfrentó a sus enemigos. Y clamaron un día, hicieron pedazo un buey y clamaron los grandes, ese gran grupo. Enfrente de Elías clamaron que un Dios derramara fuego del cielo. Y a aquellos hombres se les dio la oportunidad todo mediodía y nadie contestó. No hubo ni una señal, no hubo ni una evidencia, no hubo ni un fruto, ningún Dios contestó. ¿Sabe por qué nadie va a contestar? Porque el único que puede contestar se llama Jesucristo a la oración de su pueblo. El único que puede responder a tu necesidad es el Señor, no el pastor. No líderes de esta iglesia, no la iglesia misma. Quien le responde a la iglesia y la llena del poder del Espíritu Santo es Jesucristo. Cuando un corazón se humilla de verdad en su presencia. Cuando eso no hay, te puedes morir y no haces nada. Es el Señor, por eso no podemos andar imitando lo que no tenemos, lo que no somos. No puedes imitar el fuego del Espíritu Santo. No puedes usar tu experiencia para ponerte al par de Dios y hacer como que Dios se está moviendo cuando no se está moviendo. No se engaña a sí mismo. Eso resiste al Espíritu Santo. Eso mismo nos hace que perdamos muchas bendiciones. Elías en ese fuego enfrenta. Dios derrama su gloria. Él mantuvo aquello, se mantuvo firme y Dios contestó, respondiendo con fuego. Y la nación gritó y dijo: Jehová es Dios. De los demás no hubo una respuesta, nada sucedió. No hubo evidencia, no hubo ninguna señal, no hubo ningún fruto. No hubo ningún Dios que respondiera allí.
Y Elías estaba allí, hermano. Ahora, después de esa gran gloria, después de esa grande victoria, ¿qué pasó con Elías? Estaban celebrando, la nación estaba alegre, el gozo se estaba moviendo, todo estaba lindo. De pronto, un mal mensaje. El mensaje de Jezabel. ¿Cuál fue? Elías, te mueres. Tocaste a uno de mis profetas, te mueres tú. Como tú lo hiciste, se te hará. Venganza, un espíritu poderoso de venganza, un demonio de venganza. Así como lo hiciste, así se te hará. Venganza, no de la ganza de afuera. Y aquí está el detalle. Cuida lo que Dios te ha dado. Que nadie te apague. Que nadie te intimide. El enemigo puede usar hombres y mujeres para apagar lo que hay en ti. No tienes que permitir al espíritu de intimidación que te controle. Y él se manifiesta a través de muchos medios. Si no tenemos discernimiento de espíritu, nos envuelven rápido y nos comen. Necesitamos discernimiento de espíritu para vivir en Cristo. Para discernir una palabra, para discernir un mensaje, para oír la voz de Dios en una prédica. Iglesia, necesita discernimiento de espíritu. Si eso no está allí, tenemos problemas, necesitamos. Cualquiera nos va a engañar. Cualquiera va a proyectar en nosotros una mentira. Elías estaba celebrando la gloria que Dios había hecho. Lleno del Espíritu Santo, Israel celebraba, la nación judía celebraba, el cielo celebraba. Era una cosa hermosa. De pronto un mensaje llega: Elías, te mueres. Cuando Elías escuchó esa palabra intimidante, de una fuerza de una mujer poseída por demonios, por malos espíritus, que tenía bajo el control a su esposo, ella mandaba y gobernaba en Israel con su poder de idolatría. No era Acab. Él tenía el nombre del reinado, pero la autoridad, no autoridad. Un poder maligno de idolatría estaba en Jezabel. Y el hombre hacía lo que ella decía y la nación hacía lo que ella dijo. Y mandó un mensaje: Elías, te mueres. Cuando Elías, nuestro profeta, escuchó ese mensaje, cuando él escuchó, algo sucedió. Ustedes saben qué pasó. Elías no volvió a ser el mismo. Elías se apagó. Elías se llenó de miedo, se llenó de temor. Y ahora buscó no el suicidio, sino pidiendo a Dios: quítame la vida. Fue una cosa terrible, y buscó la muerte por 40 días en un desierto, clamando a Dios. Un descuido. Estoy hablándole, no descuides lo que Dios te ha dado. Yo le he dicho a la iglesia, es más, y aunque no te mire avivamiento, y aunque no te mire alegre, ni tampoco posiblemente no te mire ni muy bendecido, aunque en Cristo estamos bendecidos, siempre la palabra en este altar y en este púlpito, es para la iglesia: sigue adelante, que Dios no te va a dejar. Pero más cuando yo veo que algo sucede en la iglesia, cuando algo sucede en una familia, en una persona, yo tengo una voz de alerta y le digo: no apagues ese fuego. Mantente allí. En lo que le digo a la iglesia: cuando algo suceda de parte de una iglesia, no lo apagues. Más bien sopla el fuego. No te descuides. No derroches. En Nicaragua había una frase que decía: en el día ahorra energía, en la noche no la derroches. Yo le puedo decir: lo de Dios no hay que derrocharlo. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuando está lleno del Espíritu Santo, cuida eso. Cuando ha entrado hambre de buscar la presencia de Dios, no te descuides, sigue adelante. Sea un despertar en tu vida, un deseo, un anhelo de consagrarte, de meterte con Dios y buscar su rostro. Yo te diría: no te detengas, hazlo. Y cuando la gloria de Dios te ha caído encima y experimentas cosas maravillosas en tu vida, yo te digo aún esta noche: sigue. No te detengas, no cambies eso por nada. No te detengas en cosas livianas. No apaguéis al Espíritu. No contristéis al Espíritu. La iglesia primitiva experimentaba una gloria. Espíritu Santo había llenado a la iglesia, el poder de Dios. En todas las iglesias locales de esa región se miraba la presencia de Cristo.
había convertimiento, habían sanidades, habían muertos se levantaban, paralíticos se levantaban, ciegos recibían la vista. Era un mover de gloria. Le digo otra vez, no lo hace el hombre. Eso no lo puedes imitar. No lo puedes cambiar. No, nunca se ande metiendo en eso, andar queriendo imitar la presencia de Dios. No ande imitando unción cuando no tiene nada. No ande imitando el poder de Dios cuando usted mismo sabe que no tiene nada. No ande hablando en lenguas, si son lenguas aprendidas o no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Cuando la gente hace eso, hermano, está resistiendo la voz del Espíritu Santo, entonces dice Dios, pues quédate con lo tuyo. Dele lugar que Dios le llene. Déjese mover por Dios, porque ahora ya su vida no es la vida de antes, su vida es la vida de Dios en su vida. Mucha gente cree, hermano, que por aceptar a Cristo y venir de vuelta a la iglesia tienen que ser los mismos hombres y las mismas mujeres. No, déjense de cosas. El que viene a Cristo es transformado por el poder del Espíritu Santo. No puede ser el mismo mundano, el mismo impío. No, ya no. Tu vida ya cambió en Cristo. Dese cuenta de eso, señores. Quieren continuar su vida como fueron en el mundo, tratando a la gente como la trataron en el mundo, diciendo como son, y piensa que la iglesia es cualquier cosa. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, templo y morada del Espíritu Santo. Estoy hablando de la reverencia al Señor. La iglesia de ese entonces presenciaba, cuando la iglesia presenció el poder de Dios, todo el mundo andaba no disparado, andaba lleno. Fiesta, gozo y paz en el Espíritu, amor, coinonía, risa, alegría, sonrisa, regalos, compartir, comamos juntos, seamos humildes. Hey, es un rasgo del Espíritu Santo en la iglesia. Usted me quiere hacer la pregunta, pastor, una prueba de que un cristiano está lleno del Espíritu Santo. Y muchas veces interpretan que estar lleno del Espíritu Santo es comenzar a danzar y brincar y saltar en el culto. Terminando el culto no hay nada. Entonces eso no es. Ese bullicio, gritazón, brincos y de todo, y cualquier cosa que la gente pueda hacer, es solo por el momento momentáneo, y eso no existe. Eso no es unción ni llenura para que diga yo estoy lleno del Espíritu Santo. Podría ser una rachita, algo de su vida, pues la vida en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué comienza? Comienza por el amor de Dios en el corazón. ¿Sí? Por el amor de Dios en el corazón. Para Dios en primer lugar. Reverencia al Señor, temor a Dios. Lo demás es un mar de cosas que fluyen de esa vida que está basada en el amor de Dios. Y comienza. No es regalando cosas, no es quedando bien con la gente sí por así. La pregunta es, ¿cómo está tu amor en tu corazón para el Señor? La iglesia experimentaba esa gloria. Todo estaba lindo. Si hubiera estado en ese tiempo, hubiera tenido el conocimiento que tengo hoy, el discernimiento espíritu que tengo hoy para discernir el ambiente en Dios, un ambiente en Dios. Yo le hubiera dicho a la iglesia, al lado de Pedro y los demás, iglesia, cuiden eso, no lo apaguen. Iglesia, guárdense santos, sigan como lo están haciendo. Y una voz de alerta le hubiera dicho también, mira, el enemigo quiere tentarlos, va a querer engañarlos y confundirlos, no permitan. Ocúpense en el Señor, sigan en lo que están haciendo, no se apaguen, no se descuiden. Un ejemplo muy sencillito, como cuando alguien le agarra el primer amor a Dios y comienza a congregarse, hermano. Por ejemplo, el hermano Elvis. Yo no sé qué ven ustedes en Elvis, le voy a poner un ejemplo nada más. Desde que Elvis se entregó al Señor, se reconcilió con el Señor, con su padre aquí en el altar. Yo he estado hablando con él y he estado viendo un gozo. Y con gozo viene el culto. Ahí está preguntando por los horarios. Creo que esto no se nos ha quedado en ninguna reunión de onda. Ahí está preguntando, tiene 3 preguntas que están pendientes que nos quiere
que hacer. Anoche bajamos una con él aquí en Quedados. Y yo puedo ver en Elvis y en su pareja que algo está pasando en ellos. Voy a poner eso como ejemplo. Le diría a Elvis, no apagues eso. Le diría, sigue en ello. Hasta que te consolides en ello. Hasta que lo aprendas bien. Hasta que lo vivas bien. Hasta que eso esté maravilloso en tu vida. ¿Cuánto vas a crecer? Eso te ayuda a crecer. No apagues ese fuego. Es lo mismo que puede pasar en la iglesia. Cuando Dios está bendiciendo la iglesia, está bendiciendo una familia, una persona. No apagues el fuego. No le eches agua helada a eso. No te detengas. Ahí es donde mucha gente que no tiene discernimiento, hermano, ni conocimiento, fíjense que cambian la gloria de Dios por la mentira. Comienzan la vagancia. Comienzan los pecados. Se sienten tan confiados en Dios que pueden hacer lo que quieran hacer. Y cuando se dan cuenta, ya el mar los tiene ahí adentro. Apagados y aún ahogados. Eso hay que cuidarlo. Eso de Dios es como una llama de fuego que hay que estarla cuidando. Es como una llamita de fuego que se sintió en nosotros. Y nosotros somos parte para que ellos se mantengan. No creas que no le puedes echar a Dios toda la carga. No puedes decir como yo soy cristiano y acepté a Cristo, que Él haga todo por mí. No, muévete. ¿Dónde está la obra de tu fe? Conságrese conscientemente, inteligentemente. Persiste en ello, su vida va a crecer, va a ser una bendición. Y no pierda eso. Bueno, de pronto aquí alguien rompe el hielo. O alguien rompió el hielo en esa iglesia. Todo estaba lindo en la iglesia. Todo estaba hermoso en los tiempos de Ananías y Zafira, en los tiempos del apóstol Pedro. Vuelvo a repetir esto, era un mover del Espíritu Santo maravilloso. El poder del Espíritu Santo se movía sobre la iglesia. Las familias eran edificadas, se gozaban, se reían, disfrutaban, compartían. Estaban juntos siempre, estaban en las casas, en reuniones, partiendo el pan, disfrutando, llenándose, compartiendo el uno con el otro, culto aquí, palabra por allá, enseñanzas. Cuánta preparación en Biblia, en Dios y aquel movimiento en el Señor. Todo está lindo, de pronto el diablo entra. Ojo, cuando todo esté bonito, levante sus antenas. Cuando todo esté bonito en tu vida, levanta tu antena. No creas que en este mundo todo es color de rosa. Tú tienes un enemigo. Y ese enemigo comienza en ti mismo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Es tu propio yo, tu propia carne, que quiere despegarse de la cruz, que quiere hacer lo suyo. Quiere hacer lo suyo, vivir lo suyo. Y el otro es el diablo, nuestro adversario, que te va a tener envidia. Satanás odia la imagen de Jesucristo. Y sabes que tú tienes la imagen de Jesucristo. Satanás te odia por tener la imagen de Cristo. Y más si estás en Cristo Jesús. Satanás te odia y quiere matarte. Escucha, iglesia, el diablo quiere matarte. Toda oferta del diablo es muerte para tu vida. Todo aquello fuera de los principios fundamentales de Jesús y del amor de Dios es una oferta satánica del diablo. Y el enemigo va a usar cualquier medio para llevarte, para apagarte, para desviarte. Que el Señor reprenda al diablo. Iglesia, con los ojos abiertos. Y un día llegó a la puerta de la casa de una familia. Llegó a la puerta de la casa de Ananías. Un hombre que estaba metido en el fuego, en el ambiente del fuego, en el ambiente espiritual con toda la iglesia, en el ambiente espiritual del Señor, en el ambiente de Pedro. Estaba allí su esposa, por favor, que entregada, responsable, dadivosos. Un día, en esa misma fiesta, en ese mismo gozo, sintieron en su corazón hacer regalías a la iglesia, compartir algo con la iglesia, vender una tierra para llevar el dinero a la obra, para la edificación y para cosas de la iglesia. Eso era de Dios, todo el mover, ellos recibían esa gloria, porque ese era el ambiente que vivían. Todo estaba lindo, le pusieron precio a su tierra, a sus solares, le pusieron precio, a sus parcelas.
vendieron en tanto. Y luego ahí ya. Aquí el apóstol Pedro dice que fue Satanás quien engañó. Aquí se metió el enemigo, aquí se metió el enemigo. Allí susurró el enemigo. Habló al oído a uno de los dos. Posiblemente fue a la cabeza, fue al hombre. El promotor o tal vez la esposa le dio una idea, pero ahí fue su esposo. El enemigo le tocó la puerta de su corazón y le dijo: miente, roba de ese dinero, saca, engaña, va al altar, va donde Pedro, vaya, engáñelo. Puedes quedarte con una parte de dinero. Y se pasó la plática a la pareja. ¿Y qué pasó con ellos? De lo que habían vendido aquel terreno, agarraron una parte, se la embolsaron ellos, satisfechos por algo que la carne quería hacer y por un engaño del enemigo. Agarraron a otra parte con el plan de mentirle al pastor, de mentirle al apóstol Pedro, al que estaba dirigiendo allí. Y se va el hombre con tanta mentira, con tanta salamería, con tanta astucia sutil, en su apariencia, como que aquí no ha pasado nada, todo está bonito. Va con una gran mentira en su corazón para lograr su objetivo. Por eso les dije hace ratito, lo de Cristo no es de los hombres y hay que respetarlo. Lo de la iglesia con Cristo, hermano, esto no es un colegio, esto no es una escuela de kinder, esto no es un negocio tuyo ni mío, esto no es del gobierno, esto le pertenece a Jesús, o el ambiente es de Jesús y usted está en eso. Y allí debemos aprender a convivir con Dios, a tomar su ejemplo y su enseñanza para comenzar a vivir lo de Dios. Ya no puedes usar lo de Dios como usaba lo del mundo. Ya no podemos hacerlo nuestro, hermano, no. Tenemos que cambiar. Todos necesitamos seguir cambiando intencionalmente. ¿Cuántas cosas en nuestra vida? Mire, hermano, usted nunca termina de cambiar su vida. Hay que preocuparse por ser mejor hoy que ayer. No hay que quedarse ahí tranquilamente. No. Necesitamos agradarle al Señor todos los días de nuestra vida. Es lo que Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2 y verso 3 le dice a la iglesia. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, intencionalmente en Dios cambiemos. Iglesia, ¿usted se conoce a sí mismo en la presencia de Dios? ¿Sabe usted quién es? ¿Sabe usted cómo vive su corazón delante del Señor? ¿Sabemos nosotros lo que a Dios no le agrada en nuestros corazones? ¿Sabemos nosotros qué es lo mundano en nosotros que nos aparta del Señor? Pues esas son las cosas que Dios quiere que pongamos en nuestra agenda y que las cambiemos en Él con su ayuda, buscando ese cambio en nuestras vidas. No podemos, hermano, quedarnos ahí solo cristiano. Soy de la iglesia tal, tengo un ministerio tal. No, Dios le manda a seguir adelante. Progreso no son cargos de ministerio. Progreso es que usted primeramente crezca en la presencia del Señor, que crezca usted con Cristo. Lo demás es producto de su crecimiento, producto de su gracia. Oh, gloria a Dios. Ananías. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos no echaron de ver algo que no estaba bien en ellos. Y se presentan donde el apóstol Pedro con una mentira. El apóstol Pedro los vio y los discernió. Tuvo discernimiento de espíritu y habló con ellos. Con él primero. Porque él llegó. Dios le bendiga. Aquí está esto.
aquí no ha pasado nada, todo está lindo. Ve. Pedro, esa parte quiero que la miremos en la Biblia. Palabras, hermano, directas. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, 5:3 de Hechos. Directo, este hombre fue directo. Cuando él se presenta donde Pedro lo que sacó fue: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedó a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Hermano, hay un asunto con Dios. El hombre de Dios tuvo discernimiento de espíritu. Dios le revela y le muestra la postura de Ananías y le muestra su mentira. Y se lo revela y le dice tal cosa. Ananías se encontró con Dios en ese momento. No se enfrentó a Pedro, se enfrentó al Señor. Y Ananías cayó muerto. Ananías se murió. ¿Quién era Ananías? Un ministro del altar. Un ministro del altar. ¿Quién era Zafira, la esposa de un ministro del altar? Alguien relacionado al ministerio de una iglesia que estaba en avivamiento y en gloria de Dios. Pasan 3 horas. Su esposa, como no habían celulares, nadie le avisó a su esposa. Zafira, tu esposo fue reprendido por Dios en la puerta. Ella se viene, tranquila, se presenta con la misma cara de mentira, con la misma cara grosera, engañosa. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en ese tanto que tú dices, sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti, y te sacarán a ti. Hermano, juicio en la iglesia. Se llama juicio en la iglesia. Bueno, ¿qué sucedió con ese juicio? Una pareja tuvo que morir. Dios le hizo justicia al altar. Dios le hizo justicia al altar. Así de sencillo. Dios le hizo justicia a la iglesia. Le hizo justicia a su unción. Dios le hizo justicia al ministerio de esa iglesia. ¿Sabían ustedes? Se llama justicia de Dios, protegiendo todo lo de Dios en el altar. Hizo justicia a sus ministros. Hizo justicia a Pedro. Hizo justicia a todo el ambiente. Protegiendo la iglesia. Protegiendo la iglesia. Hermano, es que Dios sabe. Dios sabe lo que le cuesta a la iglesia. Y Dios también cuida a la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? Hermana María, el ministerio de esta iglesia, Dios lo cuida y lo cela mucho. Es celoso. ¿Y qué es el ministerio de Dios? Es el ministerio del Espíritu Santo en esta iglesia. Nosotros solo somos administradores. Yo no soy el ministerio de esta iglesia. Yo no soy el ministerio de esta iglesia. El que impulsa el ministerio total, general, el ambiente espiritual, el ambiente el espíritu del ministerio pastoral en esta iglesia, no es el pastor Víctor. No te engañes, no te equivoques, hermano. No son los líderes son parte de ellos para ministrar en ese ambiente. Y eso es lo que el Espíritu Santo cuida en la iglesia. Cuando Dios ama a la iglesia, y Él ama a la iglesia, cuando hay una iglesia temerosa de Dios, Dios te voy a decir esta noche, Dios va a proteger tu altar. Protegerá tu ambiente, protegerá, aleluya, el pan que se te va a dar, lo cuidará. Él es celoso. Esto ya es un ambiente que el pastor no lo cuida. Yo hay cosas que no las puedo cuidar aquí ya. Hay cosas que se me salen de las manos.
Porque solo soy un administrador de lo que Dios me ha puesto, pero hay un ambiente de cobertura espiritual que es el Espíritu Santo, el que está pastoreando la iglesia. Por eso es que el salmista del Salmo 23 dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es el Señor, y Dios le llama también príncipe de los pastores. Yo no quiero verme como el pastor en sí en este lugar, que el ministerio del pastor Víctor Polanco, etcétera. No, yo quiero mejor decir el ministerio del Señor en esa iglesia de Dios. Cuando la iglesia en primer lugar mira a Dios y no mira a los hombres, entonces va a tenerle otra carita al Señor. Cuando mires al Espíritu Santo y disiernas a Dios y tengas respeto por Dios y tengas temor de Dios y reverencia al Señor, entonces a mí me vas a ver en otro lugar, y entonces Dios le va a hacer más fiel, porque tu reverencia va a ser a Dios y no en sí al pastor. Y cuando te levantes entonces contra el pastor, va a ser contra el pastor y no contra Dios. Pero Dios, que tiene la cobertura, es el que va a cuidar a sus pastores, a sus ministros y a sus hijos. Por eso es que Dios dice: ay del que le sirva de tropiezo aún a los hijos de Dios. Por eso es, porque Dios cuida a su grey, Dios cuida a sus hijos. Él no lo olvide nunca usted. Meterse con los hijos de Dios es meterse con Dios. Si eso usted no lo sabía, el Espíritu no lo dice hoy. No mire a los hombres en sí como usted los quiere ver. Y si están en Cristo, primeramente piensa en la cobertura de Dios y en la unción del Espíritu Santo y en el ministerio de Dios que gobierna allí. Y no mira a los hombres, y su respeto y temor va a ser primeramente al Padre. Pero vuelvo a retomar ese punto: Dios cuida el ambiente de su ministerio. Dios cuida su altar. Él no quiso que un hombre y una mujer pervirtieran la administración del altar. Pervirtieran el ambiente espiritual del ministerio. Ellos venían contaminados a contaminar el altar, a contaminar al pastor, a contaminar la iglesia. A eso llegaron ahí. Así se hicieron presentes. Pero el Espíritu Santo ya estaba en el corazón de Pedro para darse cuenta por dónde el diablo quería meterse. Estoy hablándole fuerte esta noche. Estoy hablándole del temor de Cristo esta noche. Y no se admire que su pastor así predica, aquí y donde sea. Yo tengo un montón de grabaciones de mis prédicas acá. ¿Cuántas grabaciones? Y cuando voy afuera, me grabo o me graban. Y después voy a mi casa a disfrutar lo que Dios me dio mientras predicaba. Iglesia, tengo un énfasis nuevamente allí, porque tal vez mañana no te veo, o tal vez mañana no me mires. Te lo repito: Dios cuida el altar de su iglesia. Y no me refiero en sí a esta plataforma, al ambiente espiritual que hace el altar de Dios para ministrar tu vida. Quiero decirte que Dios es el guardián de eso. Dios es el guardián de ello. No es el pastor Víctor, no te engañes. No eres tú, no somos nosotros. Nosotros somos administradores. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. No somos nosotros. Luego Pablo dijo, ni el que planta ni el que siembra es nada, sino Dios quien hace la obra. Siéntete orgulloso y feliz porque Dios te ha tratado tu vida de una manera maravillosa. Tu crecimiento no es por el pastor Víctor, lo que has adquirido es por la presencia del Señor. Dios te está pastoreando. José es tu pastor. ¿Por qué te tocó el Espíritu Santo cuando viniste aquí? Porque Él apoyó ese ministerio que trajiste esta noche. ¿Por qué Dios nos trae con gozo y alegría? ¿Por qué sana nuestras enfermedades? ¿Por qué quita el cáncer de nosotros cuando estamos enfermos? ¿Por qué soluciona nuestros problemas? ¿Por qué nos alegra en el Espíritu? No es el gozo de Dios, la presencia de Dios no es comida ni bebida, es gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a la iglesia y porque ese es el pastor de la iglesia. Yo quiero decir esta noche, Él es mi pastor. Iglesia de Dios, Él es tu pastor. Él es tu pastor, Él es tu pastor, Él es tu pastor. Y organizadamente te tienes formado en una iglesia local dirigido por un pastor. Y si tú no miras al pastor, miras al pastor que Dios ha puesto aquí, tampoco estás viendo al Señor. ¿Sabías eso? Escuche, si usted desprecia el ministerio pastor de esta iglesia, usted está despreciando al Señor. Así de sencillo. Está despreciando lo que Dios ha puesto, está despreciando lo que Dios hizo allí. Es como que desprecias el ministerio de un líder. Desprecias lo que pasó con José hoy, no vas a despreciar a José, desprecias al Señor. Porque esto es de Dios, aquí nosotros solo somos administradores, dijo el apóstol Pablo.
Hace que saquen gloria de Dios en la iglesia. Eso que está haciendo crecer a la iglesia, eso que está bendiciendo a la iglesia, eso que inspira a la iglesia, eso que la bendice y que la llena de Espíritu Santo, es el Espíritu Santo y no los hombres. No son mis gritos ni mis pataleos, es la presencia de Dios, ni tampoco mi preparación, ni tampoco mis sermones. Es el Espíritu Santo hablándole a la iglesia. Entonces Él cuidó el altar de la contaminación de falsedad de Ananías y Zafira. Y los dos murieron. Conclusión de esa historia allí, verso 11: vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un llamado. Cuando dice que el temor vino a toda la iglesia sintió aquello fuerte. Dios estaba, escucha, protegiendo el altar, protegiendo el ministerio, protegiendo a sus líderes, protegiendo su unción, protegiendo el ambiente, cuidando el corazón de la membresía, cuidando el ambiente general del ministerio total de esa iglesia. Y Dios no quiso que nada negativo se proyectara en el cuerpo de Cristo. ¡Ey, Dios te ama, iglesia! El amor de Cristo es grande para tu vida. Y por eso cayó muerto ese hombre y esa mujer al otro lado. Porque Dios le hizo justicia a la iglesia, corrigiendo el pecado oculto que había en ese matrimonio, que había en ese hombre y en esa mujer. Y querían proyectarlo en el altar. Y bonito todo, iban a contaminar el ministerio del Señor. El altar de Dios no permitió eso. Jesús. Hermano, tengo dos porciones, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Quiero leérselo en dos versiones. Aleluya. Aleluya. La Reina Valera dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otra versión dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¡Qué lindo! Proverbio 8:13. Se lo voy a leer en dos versiones. Aquí estoy dando la conclusión de la prédica que he estado haciendo. 8:13. En la Reina Valera dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En la otra versión dice así: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Dice Dios, lo aborrezco. Mis amados hermanos, al decírsenos esto, el Señor nos hace ver a qué temor se refiere. Hermano, es a respeto a Dios. Es respeto consciente al Señor. Escuche que Dios existe, que Dios está conmigo y que si yo soy su hijo, yo lo amo y debo amarlo. Hermano, mire, ¿cuál es una fuerza poderosa para vivir bajo el temor de Dios? Porque a veces la gente procura portarse bien sin hacer algo importante. La base fundamental para ese temor a Dios no es que la gente diga: porque temo a Dios no voy a hacer esto, y porque Dios le dice no hagas el mal. La base principal es el amor que usted le tenga a Dios.
Cuando usted ama a Dios de verdad, eso le cubrirá. No es que le cubrirá multitud de pecados, no me refiero a eso. Ese amor será tan fuerte en su vida que no va a sentir deseo, ¿sabe qué? Como de blasfemar contra su Dios. Va a querer cuidarlo, amarlo, porque es algo especial para usted. A ver, cuando una novia, se lo digo esto, cuando un novio ama de verdad a la muchacha, y la muchacha le ha dicho, no te quiero con nadie, solo te quiero para mí, mi noviazgo eres mío. Y él la ama con todo su corazón. Hermano, donde vaya, las palabras de su preciosa, de su amada, sonarán en su corazón. Y esa fuerza de amor le evitará un montón de cosas. Viceversa. El esposo, cuando el esposo ama con pasión a su mujer, ese mismo amor da fuerza para no traicionarla. En Dios, el amor a nuestro Dios, por eso es que Dios, hermano, en primer lugar, nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas. El llamado de Dios es, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Es sobre todo aquello que nosotros podemos poner los ojos. Amar a Dios sobre los bienes ajenos, sobre la mujer del prójimo, sobre sobre el prójimo, sobre la riqueza del prójimo, como a ti mismo. En otras palabras, así como tú te amas en Dios, Él quiere que nosotros lo amemos a Él con todo nuestro corazón y amemos a nuestro prójimo. Y ese amor nos va a dar mucha fuerza para no pecar contra Dios. Es cierto que no hay nadie perfecto, pero ese amor será garantía para que usted le pueda decir a un montón de cosas, yo amo al Señor. Es como le dice, yo amo a mi esposa, yo amo a mi novia, como dice alguien. Y eso le va a dar fuerza. Y la gente a veces solamente quiere hacer mecánicamente, quiere apartarse del mal, sin amar al Señor. Y por eso es que fracasan, porque no han amado a Dios de verdad. Hermanos, base fundamental para expresar una vida de respeto al Señor es amarlo en primer lugar a Él con todo el corazón. Lo que Ananías y Zafira hizo fue un acto de infidelidad al Señor, una muestra de falta de temor y reverencia al Padre. Lo de nosotros podría ser hoy aquello que se nos enfrenta, aquello que nosotros queremos y deseamos, y no miramos a Dios, sino que primeramente hacemos lo nuestro. Como para guardar este temor y esta reverencia para nuestro Padre Celestial, necesitamos esa fortaleza de amor en nuestras vidas. Y caminar consciente de que Dios nos ama y que está con nosotros. Dios no está solamente en las cuatro paredes conmigo. Dios no está solamente en el momento que yo hago la hora de oración en mi casa. Dios está contigo donde te mueves y te mira donde esté. No hay espacio, no hay lugar donde tú no puedas, hermano, andar sin que Dios no te esté viendo y sin que allí puedas serle reverente al Padre. Proverbio 8:13 dice que el apartarse del mal, la Reina Valera es bien fuerte. Me gusta cómo la Reina Valera lo pinta. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino aborrezco y la boca perversa aborrezco. Estimada iglesia, tengámosle temor a Dios. No se esconda de los hombres, porque Dios no se va a esconder. Téngale temor a Dios en su cama. Cuando se despierte a medianoche, téngale temor al Señor. Cuando ande solo, tenga temor a Dios. Cuando nadie lo mire, tenga temor de Dios. Ahí tenemos temor de Dios cuando la gente nos mira, hombre. Somos ángeles. ¿Quién conoce su corazón? El corazón lo conoce el Señor. A mí me engaña usted, yo no sé cómo anda usted. Créame lo que yo no sé cómo anda usted. Su testimonio me dice que usted ama al Señor y todo, pero ¿quién no hace lo conoce el Señor? Te puede imitar mi mentira, pero a mí no me dice que al Señor que le está mintiendo. Es que su cuenta es con Dios, no es con los hombres en primer lugar, es con el Señor. Iglesia, que nos ayude el Señor. Quiero que se levanten de la silla y si una palabra el Espíritu Santo ha puesto en su corazón, cierre sus ojos y dígale a Dios algo respecto a esta palabra y algo que pueda hacer con usted.